Mi marido me dejó para irse a vivir con su amante. Dijo que yo solo sabía quejarme. Lo que él nunca supo es que yo era heredera de una fortuna. Me llamo Isabel Herrera. Tuve que convertirme en narradora de mi propia historia porque, por mucho tiempo, no fui ni protagonista ni secundaria. Fui solo el telón de fondo en la vida de otro. Durante años, me apagué. Y aún ahora, recordándolo todo con la frialdad del tiempo, sigue siendo difícil explicar cómo fui quedando al margen de mí misma. Guadalajara, vibrante, cálida, viva, contrastaba violentamente con lo que pasaba dentro de la casa donde vivía con Ramiro Duarte. Él decía que amaba la ciudad, pero yo sabía, lo que amaba era como silenciaba mis gritos. Tenía 34 años cuando me di cuenta de que ya no me reconocía. Seguía teniendo el mismo rostro dulce de siempre, ojos castaños suaves y una sonrisa que los demás decían que era amable, pero era solo un disfraz cansado. Mi reflejo era como un fantasma, estaba ahí, pero sin peso, sin color, sin nombre. Ramiro me había vaciado en pequeñas dosis, cada día. No gritaba, rara vez azotaba puertas, pero sus palabras pesaban como hierro. Sabía cómo hacer pequeña a una persona con solo levantar una ceja, cómo ridiculizar mis deseos sin necesidad de alzar la voz. Cada vez que miraba una vitrina y comentaba qué vestido tan lindo, la respuesta era seca, automática. ¿Para qué? ¿Vas a salir para quién? Yo sonreía con resignación y fingía que era una broma. Pero no lo era. Nunca lo fue. Ramiro me recordaba, de forma calculada, que mis deseos no tenían lugar. Si me atrevía a mencionar una cena afuera o un pequeño regalo, se reía con desprecio. Te la pasas quejándote de todo, Isabel. Aprende a estar agradecida por tener un techo. La gratitud era su exigencia. Por cada arroz insípido que yo servía en la mesa. Por mantener la casa en orden. Por tener el privilegio de ser ignorada constantemente. Había un cajón con labiales vencidos y aretes oxidándose, olvidados de mí. Mi ropa era neutra, sin forma, como yo. ¿Maquillaje? Inútil. La vanidad era un desperdicio. Todo en mí debía ser silencioso y funcional. Ramiro nunca me dijo eres bonita. Pero siempre supo señalar mis defectos. Estás más gorda, ¿no te peinaste hoy? Mira el estado de esa blusa, Isabel. Me trataba como una carga, un fardo doméstico que toleraba por conveniencia. Yo era útil. Pero no valiosa. Durante el día, cumplía mi rutina como una obrera invisible, me levantaba antes que él, preparaba el café, limpiaba la casa como quien se disculpa por existir. Y por la noche, cuando llegaba con olor a cigarro y silencio, yo me encogía como un perro entrenado. Nunca hubo escándalos. Solo silencio. Y ese silencio era ensordecedor. A veces lloraba bajo la ducha, tragando el sonido, mordiéndome los labios para no sollozar en voz alta. Porque ni siquiera mi llanto era digno de ser oído. Mis padres murieron pronto. Me casé joven, sin referencias de amor sano. Ramiro me pareció seguro al principio. Trabajaba mucho, hablaba poco. Pensé que eso era madurez. No lo era. Era control. Y yo me fui moldeando a eso, hasta que el molde se convirtió en prisión. Poco a poco, empecé a notar cómo otras mujeres brillaban. Y yo no. Las vecinas sonreían, salían, se hacían las uñas, usaban perfumes intensos. Yo no podía. Ramiro decía que una mujer que se arregla demasiado era vulgar. Y yo, bueno, yo me conformaba con no ser llamada vulgar. Si alguien me preguntara en la calle, ¿eres feliz, Isabel? Diría, tengo salud. Tengo casa. Tengo un marido trabajador. Pero por dentro, respondería, no. Solo existo. Las noches se volvieron más frías. No por el clima. Sino porque él ya no se esforzaba en fingir afecto. Dormíamos de espaldas, como dos extraños que comparten techo por un contrato invisible. Yo intentaba mantener algo de cariño, pero él no respondía. Y cuando lo hacía, era con impaciencia, como quien responde a un niño que pregunta demasiado. No esperaba nada de aquella tarde. Era un miércoles cualquiera, caluroso como los demás. El sol quemaba las aceras de Guadalajara, y la ciudad vibraba a lo lejos, indiferente a lo que pasaría dentro de nuestra sala. Ramiro llegó del trabajo sin azotar la puerta. Una señal.
Cuando entraba suavemente, generalmente traía munición. Tenía el celular en la mano y la mirada perdida. No me saludó. Ni siquiera se quitó los zapatos. Yo recogía ropa seca del tendedero del balcón. El ventilador giraba perezoso, esparciendo más calor que alivio. Cuando volví adentro, ya estaba recargado contra la barra de la cocina, mirándome como quien analiza un mueble viejo. Tenemos que hablar. Esas palabras nunca significan algo bueno. Mi cuerpo se congeló, pero seguí caminando como si no hubiera oído. Habla. Respondí, aún con la canasta de ropa en brazos. Ya no voy a vivir contigo. Mi corazón dio un vuelco. Pero mi boca no respondió. Él me miraba como aburrido. Como si habláramos de la factura de la luz. Tengo a otra. Una mujer de verdad. Y me voy con ella. Me cansé de vivir con alguien que solo sabe quejarse. Fue como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, perdí el aliento. Sus palabras, simples y directas, fueron como cuchillas. Tengo a otra. Una mujer de verdad. Como si yo hubiera sido un borrador mal hecho. En ese momento, mi dolor era tan grande que se desbordó por mi piel en forma de silencio. Respiré hondo. La garganta ardía. Ella solo está contigo por interés. Fue lo único que pude decir. Ramiro arqueó las cejas y soltó una risa. Esa risa. Seca, cortante, burlona. Claro, estás celosa ahora, ¿eso es? Te va a dejar a la primera señal de debilidad. Eres ridícula, Isabel. Siempre lo fuiste. Por eso estás ahí, en ese rincón del mundo, conformándote con lo básico. Porque no tienes nada más que ofrecer. Se dio la vuelta, ya yéndose hacia la puerta. Ni maleta llevó. Salió con la camisa sudada, como si fuera a comprar pan. Ni siquiera miró atrás. Yo me quedé ahí. En medio de la sala. Con la canasta de ropa en el suelo, la garganta partida por el dolor y el pecho vacío. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un zumbido cruel. Tengo a otra. Una mujer de verdad. Me cansé de vivir con alguien que solo sabe quejarse. Como si él hubiera sido el mártir de un matrimonio asfixiante. Como si yo hubiera sido su prisión. El dolor no fue solo por el final. Fue por la forma. Por la crueldad. Por la ausencia total de humanidad en el gesto. Esperó mi último suspiro emocional para pisotearme. Y lo hizo con ganas. Esa noche, la almohada quedó empapada. Las paredes vieron mi cuerpo encorvado por la vergüenza. No por el abandono, sino por el desprecio. No fui dejada. Fui desechada. Durante horas, intenté entender en qué momento la historia se convirtió en ese abismo. Pero la verdad era que ya era un pozo desde hacía tiempo. Yo era quien insistía en pintar cielo encima. A la mañana siguiente, la cama aún tenía su olor. En el armario, las ropas colgadas parecían burlarse de mí. El sonido del portón cerrándose el día anterior fue como una sentencia final. Había sido anulada y, ahora, oficialmente sustituida. ¿Y aún así? Aún así, algo dentro de mí se negaba a romperse. Quizás era orgullo. Quizás era lo que quedaba de la Isabel de antes. Ramiro creyó que había ganado. Se fue riendo, confiado, creyendo que me había dejado en el suelo. Y de hecho, allí estaba yo. Pero él subestimó algo, ninguna mujer se queda en el suelo para siempre. Si alguien me hubiera dicho, en aquella época, que mi vida estaba a punto de cambiar por completo, me habría reído. Reído de nervios, de incredulidad. Vivía con las cuentas apiladas sobre la mesa, doblando ropa agujereada, evitando abrir los correos electrónicos por miedo a las deudas. Ramiro se fue sin dejar ni una nota. Se llevó su arrogancia y dejó las facturas. Fueron meses de silencio. La casa parecía más grande de lo que era, como si quisiera gritar el vacío. A veces, el único sonido era el de la nevera funcionando. Nadie venía. Nadie llamaba. Y yo, sola, redescubrí la rutina de quien respira solo para sobrevivir. Al principio, lo confieso, aún esperaba oír las llaves girando en la puerta. Pensaba que tal vez volvería para reírse de mi soledad. Pero el tiempo pasó. Y el teléfono sonó. Era un número con prefijo internacional. España.
Una voz formal, educada, preguntó si hablaba con Isabel Herrera. Contesté con recelo, ya esperando algún cobro antiguo. Pero lo que vino, en realidad, fue una frase que ni en mis sueños más osados habría imaginado. Lamentamos informarle, señora Herrera, que su tío Agustín falleció el mes pasado. Agustín. El nombre me sonaba lejano. Un pariente casi olvidado, que vivía en Sevilla, con quien mi madre intercambió cartas durante algunos años. Nunca lo conocí en persona. Él dejó un testamento. Usted ha sido nombrada única heredera. Me quedé muda. ¿Herencia? ¿De qué? ¿Una casita, tal vez un terreno? Estamos hablando de una propiedad rural valorada en más de 2 millones de euros, además de inversiones y cuentas bancarias acumuladas. En ese instante, el mundo se detuvo. Literalmente. Tuve que sentarme. Me faltaba el aire, pero no por desesperación. Por incredulidad. Eso no pasaba. No a mí. Pero estaba pasando. Y era real. Una semana después, recibí un correo con todos los documentos digitalizados. Abogados, transferencias, términos legales. Era cierto. Si ni siquiera un par de zapatos nuevos en el armario, ahora tenía una fortuna. Y con ella, una avalancha de posibilidades que ni siquiera sabía cómo nombrar. Fue extraño al principio. Comprar una maleta. Elegir un vestido sin mirar la etiqueta del precio. Pagar un café sin contar monedas. Pero, curiosamente, no me sentí culpable. Por primera vez, podía decir sí para mí. En menos de un mes, dejé Guadalajara por primera vez en años. España me recibió con aroma a historia y nuevas promesas. Entré en la antigua casa heredada en Sevilla como quien entra en una película antigua. Techo alto, muebles elegantes, cuadros con marcos pesados, escaleras que crujían con nobleza. Yo era la dueña ahora. Y nadie podía hacerme sentir menos por eso. Con ayuda de profesionales locales, lo organicé todo. Convertí parte de la propiedad en un centro de arte, invertí el resto. Un gestor de confianza se hizo cargo de las finanzas, y por fin respiré sin miedo de abrir la cuenta bancaria. Pero no era el dinero lo que me sorprendía. Era el espacio. El respeto que venía con él. Las personas me escuchaban. Me miraban a los ojos. No como quien evalúa, sino como quien reconoce. Ya no era la mujer apagada de antes. Empecé a viajar. Barcelona, Lisboa, Roma. Aprendí a disfrutar el vino, descubrí que prefería los vestidos entallados y que mi cabello se veía mejor suelto. Compré libros que siempre quise leer. Probé platos cuyos nombres no sabía pronunciar. Y, sobre todo, elegí con quién rodearme. Conocí mujeres que habían pasado por historias como la mía. Reímos, lloramos, brindamos. Había días en que me despertaba pensando, ¿esto es real? Y lo era. Isabel, la mujer frágil, nunca salió de mi memoria. Pero ahora estaba sentada al fondo, observando. Era parte de mí, sí, pero ya no era la que mandaba. La ciudad de Guadalajara empezó a oír mi nombre con otros oídos. El rumor llegó allá. Algunos decían que me había hecho rica. Otros, que me había casado con un millonario. Todos equivocados. El dinero era mío. Mi nombre estaba en todos los documentos. Ningún hombre financió mi transformación. Ningún hombre me sacó del suelo. Fue en esa etapa que entendí cuánto me habían minimizado. Cuánto acepté migajas porque no sabía que los banquetes eran posibles. Me trataron como invisible porque yo lo permití, pero ahora, eso nunca más volvería a pasar. Mi postura cambió. Mi tono de voz. Mi mirada. Ocupaba espacio sin pedir perdón por ello. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Ramiro, el que un día dijo que yo era una mujer que solo sabía quejarse, ni se imaginaba lo que yo estaba construyendo. Pero eso era una parte que aún estaba por venir. No pasó mucho tiempo hasta que dejé de ser la ex esposa de Ramiro. Esa identidad descolorida se volvió demasiado pequeña para lo que yo me estaba convirtiendo. Era curioso ver las miradas. La gente no sabía exactamente de dónde venía, pero sabían que había llegado. Y con fuerza. Al principio, la sorpresa era inevitable. En cada evento, exposición o reunión donde mi nombre aparecía como patrocinadora,
alguien inevitablemente decía. Isabel Herrera, la misma que vivía con ese Ramiro. Y sí, era la misma. Pero con la diferencia de que ahora existía por completo. Mis días ya no trataban sobre lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Trataban sobre lo que quería construir. Y ese cambio parecía simple, pero lo era todo. Caminar por las calles de Sevilla o regresar a Guadalajara ya no era una tarea invisible. Ahora, me miraban. No con juicio. Sino con admiración. No por el dinero, aunque éste abría puertas, sino por la actitud. Por la nueva forma en que habitaba mi propio cuerpo. Aprendí a ocupar espacio, y eso incomoda a mucha gente. Sobre todo a hombres como Ramiro, acostumbrados a ver mujeres calladas. Con el tiempo, empecé a rodearme de personas que sumaban. No eran amigos por conveniencia. Eran presencias sinceras. Sofía, por ejemplo, era artista plástica, vivía entre pinturas y frases filosas. Se convirtió en mi aliada en cafés largos y conversaciones en las que nos sanábamos sin darnos cuenta. Teo era dueño de una pequeña librería y tenía un humor ácido irresistible. Con ellos y otros, formé un círculo sólido, ligero y honesto. No había juicio. Había intercambio. Las noches cambiaron. Antes eran horas largas de silencio y lágrimas. Ahora, eran risas fuertes, copas alzadas en el aire, historias contadas sin censura. Era común reunirnos en la terraza de mi nueva casa, escuchando música española, recordando amores desastrosos y celebrando el hecho de estar vivas y en pie. Mi imagen, antes apagada, ahora aparecía en invitaciones de eventos benéficos, portadas de revistas locales y columnas sociales. Pero lo más importante, mi voz era escuchada. Me involucré en proyectos sociales enfocados en mujeres en situación de vulnerabilidad. Cada historia que escuchaba era un recordatorio cruel de donde yo había estado, y de donde muchas aún estaban atrapadas. Pero ahora, con recursos y visibilidad, podía hacer algo por ellas. Y lo hacía. Con gusto. Lo curioso es que mucha gente pensaba que mi transformación fue repentina. Pero no lo fue. Estaba hecha de fragmentos, pedazos pegados con rabia y coraje, decisiones pequeñas que, sumadas, me devolvieron a mí misma. Mi nombre empezó a tener peso. En las reuniones, yo hablaba y las personas se detenían a escuchar. No era porque hablara bonito. Era porque hablaba con verdad. Con historia. La ropa también cambió, claro. Antes, solo usaba lo que podía. Ahora, elegía telas que me abrazaban, colores que me favorecían, cortes que decían lo que mi boca ya no necesitaba repetir, soy dueña de mí. Pero nada de eso se me subió a la cabeza. Al contrario. Tenía demasiados recuerdos de la época en que suplicar por respeto era parte de mi rutina. Eran esos recuerdos los que me impedían caer en la trampa de la arrogancia. Hubo quienes intentaron acercarse por interés. Compañeras de infancia, exvecinas que nunca me invitaron a nada. La mayoría se fue con el primer no que escucharon. Ya no tenía espacio para convivencias forzadas. Ni tiempo para agradar a quien nunca me vio. La ciudad, poco a poco, se acostumbraba a mi presencia renovada. Pero era imposible no notar el contraste, la mujer de pasos cortos y ojos bajos ahora caminaba con ligereza, con voz firme y el pecho erguido. La gente comentaba. Parece otra. Pero no era otra. Era yo, sin ataduras. Era quien siempre fui, pero ahora sin que nadie me apagara. Lo más hermoso de todo era darme cuenta de cómo, al reencontrarme, inspiraba a otras. Recibí notas, mensajes, agradecimientos emocionados. Mujeres que decían: tu historia me dio fuerzas para salir también. Tú me mostraste que sí es posible. Y eso valía más que cualquier cifra en la cuenta bancaria. Guadalajara olía a verano aquella noche. Ese tipo de calor que se pega a la piel y hace que el aire parezca más denso. Mis amigas y yo teníamos planes simples: reír, comer bien y brindar por la vida. Elegí un vestido ligero, blanco, con un corte elegante que bailaba con el viento. Mi cabello, suelto, caía con naturalidad. Y en el rostro, un labial rojo que no pedía disculpas. El destino era el Jardín de Oro, restaurante de moda, famoso por sus platos caros, su arquitectura imponente y por los clientes que adoraban ser vistos. Nunca me habría imaginado allí años atrás.
Hoy, entraba como quien pertenece. Y pertenecía. Mis amigas ya me esperaban. Sofía, siempre vibrante, comentó algo sobre el vino del mes. Reímos, nos elogiamos y compartimos historias exageradas. Estábamos rodeadas de copas, flores en floreros bajos y una banda sonora instrumental que intentaba competir con el murmullo elegante del salón. Fue entonces cuando lo sentí. Ese tipo de mirada que atraviesa. Giré el rostro con la calma de quien no necesita correr. Y allí estaba él. Ramiro Duarte. Solo, detrás de la barra del bar. Camisa negra, mangas arremangadas, semblante tenso. Ya no vestía la antigua arrogancia, ahora llevaba un delantal. Era el dueño del restaurante. Por un segundo, se congeló. Los ojos bien abiertos, como si viera un fantasma del pasado, pero más hermosa, más rica, y real. Mantuve la mirada. No bajé los ojos. No desvié la atención. Levanté mi copa despacio, sin prisa. Y sonreí. Él se acercó. No podía evitarlo. Era como si su presencia hubiese sido convocada por la fuerza de algo mayor, el destino, quizás. O simplemente el peso del ego herido. Así que esto es, soltó. La voz llevaba un veneno disfrazado de desprecio. ¿Ahora vienes a ostentar con el dinero de otro, Isabel? Mis ojos ardieron. Pero no era tristeza. Era una rabia antigua, elegante, que ahora se presentaba con tacones altos y piel luminosa. Incliné levemente la cabeza. ¿Aún crees que todo lo que una mujer tiene debe venir de un hombre, Ramiro? La voz salió dulce. Pero cortante. Él dio un paso atrás. Sus ojos intentaban mantenerse firmes, pero las pupilas temblaban. Tal vez esperaba que yo retrocediera. Tal vez pensaba que aún era la mujer que tragaba lágrimas en el baño y se encogía ante sus comentarios. Pero esa mujer murió el día que él cerró la puerta y se fue. Este dinero no es de ningún hombre, continué, ahora de pie, con la copa en la mano y el público en silencio a nuestro alrededor. Es mío. Soy heredera de una fortuna. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. No hubo gritos, ni escenas. Solo verdad. Pero una verdad dicha con dignidad afilada. Me dejaste creyendo que yo no era nada. Di un paso al frente. Ahora sí, él retrocedió. El suelo parecía resbaloso solo para él. Y ahora mírate. Incliné un poco el rostro, con ese tono de lástima que no necesita ser ensayado. Solo. Derrotado. Las personas fingían no oír, pero todos los ojos estaban sobre nosotros. La mujer elegante que un día fue invisible, ahora exponía, con clase, al hombre que se creyó intocable. Él sacudió la cabeza, intentando sostener el orgullo. No sabes nada, Isabel. Sé lo suficiente. Me detuve un segundo. Saboreé aquel momento como quien degusta un plato caro. Ramiro sudaba. No por el calor, sino por la vergüenza. Por primera vez, él era el pequeño en la sala. Y él lo sabía. Apreté la base de la copa entre los dedos y rematé. ¿Y adivina qué? Tu amante se fue, ¿no es así? Empalideció. No una palidez cualquiera, sino de esas que vienen desde dentro, como si la sangre retrocediera huyendo de la vergüenza. Mi brindis había cortado más que cualquier grito. Ramiro intentó abrir la boca. No pudo. La verdad pesaba. Le escurría por los hombros. Todo el restaurante respiraba el ambiente de derrota que se expandía a su alrededor como una niebla. La amante realmente lo había dejado. Meses antes. Lo dejó como quien cambia un celular viejo. Después de chuparlo todo, ahorros, tarjetas, paciencia, se fue, riéndose por detrás. Y él, tan seguro de sí mismo, no vio nada venir. Claro que no. Hombres como Ramiro nunca creen que van a ser descartados. Él pensaba que las mujeres existían para servirle. Que todo era cuestión de control. Pues bien. Ahora estaba allí, sin nada, ni afecto, ni prestigio, ni disculpas. El jardín de oro ya no era lo que fue alguna vez. Los clientes empezaban a comentar, el servicio bajó, los platos perdieron calidad, la administración parecía confusa. ¿La verdad? El restaurante tambaleaba.
Y él intentaba mantener las apariencias con las manos desnudas. Era solo cuestión de tiempo hasta que todo se viniera abajo. Y yo no necesitaba hacer nada. Solo estar allí. Firme. Presente. Con mi vida construida desde cero, sin favores, sin atajos, sin necesidad de apagar a nadie. No necesité alzar la voz. Ni golpear la mesa. El silencio, ese que me ahogó durante tantos años, ahora era mi aliado. Y era el quien gritaba por mí. Ramiro, el hombre que un día me miró como si fuera un peso muerto, ahora me observaba como si buscara piedad. Pero ya no tenía eso para ofrecerle. Vi en sus ojos una súplica muda. De disculpas. De reconciliación. De algo que nunca existió. Y eso fue la parte más hermosa de mi venganza. No tuvo que ser cruel. Solo verdadera. Él negó con la cabeza, incapaz de sostener su propia máscara. Los clientes alrededor fingían no prestar atención, pero había tensión en el aire. Una mujer en el fondo soltó un suspiro. Otro hombre susurró algo a su esposa. Todo el salón absorbía la escena como si fuera un teatro de justicia poética. Y lo era. Y yo era la autora, actriz y directora. Ramiro bajó la mirada. Tal vez buscando los restos de su dignidad. Pero el suelo no devuelve lo que uno mismo tiró. Di un paso hacia atrás. No para retroceder. Sino para dejar claro que ya estaba demasiado lejos para que él me alcanzara. Con un gesto suave, volví a mi mesa. Mis amigas, Sofía, Clara, Beatriz, me recibieron en silencio. No con lástima, no con asombro. Con respeto. Me senté. Tomé la copa. Y bebí como quien celebra un funeral simbólico. El fin del viejo ciclo. De la mujer apagada. Del hombre que creyó ser eterno. No hubo más palabras. Ni hacían falta. La vida ya había dicho todo lo que yo jamás podría poner en frases. Allí, en ese salón lleno de gente, ya no era más víctima de nada. Era el ejemplo. La historia contada en voz alta por todas las que un día fueron silenciadas. No solo había vencido a Ramiro. Me había vencido a mí misma. A las dudas. Al miedo. A la culpa. A la vergüenza. Me fui antes del postre. Dejé el vino a la mitad. Y dejé a Ramiro, entero, con su fracaso. Algunos dirían que fue humillación. Pero no. Eso fue justicia. Silenciosa. Precisa. Innegable. De regreso, por la ventana del coche, vi Guadalajara con ojos nuevos. Era la misma ciudad. Pero ahora, yo era otra. Rica. Autónoma. Completa. Y finalmente, feliz. Porque al final, el renacer no cayó del cielo. No fue un milagro. Fue una elección. Mía. Y como toda elección difícil. Me costó todo. Pero me devolvió mucho más. Muchas mujeres aún viven en silencio, atrapadas en relaciones que las apagan. Isabel es el reflejo de tantas que fueron subestimadas, pero que encontraron fuerza en el momento justo. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo haya vivido? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a que otras mujeres también despierten.